Gracias por seguir aquí y darle al play a esta segunda parte de Alicia en el país de las empresas. Me hace mucha ilusión que hayas vuelto. En esta etapa, Alicia entra en zonas más profundas de este mundo. Empiezan así a aparecer nuevas tensiones, nuevas expectativas y también las primeras consecuencias de lo que ha decidido hasta ahora. Te invito a seguir escuchando con calma, como si caminaras a su lado, y a preguntarte en qué momentos su historia se parece a la tuya. Y si algo te resuena, tal vez no sea casualidad. Capítulo 5. El sombrerero y la hora eterna del té, cuando el trauma secuestra el talento. Hay cansancios que se notan en las ojeras y otros que se notan en las decisiones que ya no tomas. Yo venía de hablar con el gato, con su catálogo de caminos y sus precios incómodos. Y aunque seguía sin tener claro cuál escoger, al menos sabía una cosa. No quería construir una vida donde el dinero decidiera todo por mí. Lo que no sabía aún es que el país de las empresas estaba a punto de enseñarme otra lección, más sutil y más peligrosa. No basta con elegir un camino. También puedes quedarte atrapada en la mesa donde nunca eliges nada. El sendero se abrió a un claro inesperado. En medio, una mesa larguísima, ridículamente puesta. Tazas desparejadas, teteras de todos los tamaños, servilletas con anotaciones incomprensibles, relojes abiertos como pacientes en quirófano, cucharillas clavadas en trozos de pastel reseco y un montón de sillas ocupadas. Por nadie. O eso creí al principio. «Estás tarde», dijo alguien sin que yo viera de dónde salía la voz. «Pero tranquila, aquí siempre se está tarde. Por eso nunca se llega si gustas a ninguna parte». La voz venía de un hombre encorvado sobre una tetera, con el sombrero más improbable que había visto en mi vida. No era solo un sombrero, era un archivo. Tenía post-its pegados, recortes de periódicos, gráficos doblados, un trozo de contrato sujeto con un alfiler, una nota manuscrita que decía «nunca más» y otra que decía «quizá». Sus ojos tenían algo peligroso, la mezcla de quien ha visto demasiado y ha decidido no volver a mirar de frente. «Tú debes de ser el sombrerero», dije. O en mi idioma, el director de reuniones eternas. Sonrió de lado, como quien reconoce el chiste pero no se siente obligado a reír. «Fui muchas cosas», respondió. «Proveedor estrella, innovador del sector, líder de referencia. Luego vino la reina, el decreto, la crisis, los bancos, el mercado, el algoritmo, el lo que sea que toque. Eliges el nombre. Y ahora soy esto, el que mantiene la hora del té para no volverse loco». Señaló la mesa con un gesto casi solemne. «Bienvenida a la reunión que nunca termina». No estábamos solos. A su derecha, una liebre nerviosa cambiaba las tazas de sitio compulsivamente, como si eso tuviera alguna consecuencia real. A su izquierda, un tipo medio dormido, que nadie se había molestado en presentar, murmuraba cada tanto algo sobre sinergias y volvía a caer en la taza. «¿Y de qué va la reunión?», pregunté, por educación profesional. «De todo y de nada», contestó el sombrerero. «Planificamos, revisamos, redibujamos, analizamos, reformulamos, reestructuramos, repensamos, todo. La buena noticia es que aquí nunca fracasas. La mala es que aquí nunca pasa nada». Dio un sorbo a su té frío y añadió: «Es el lugar perfecto cuando has decidido que prefieres no volver a perder». Había algo en su voz que me resultaba insoportablemente familiar. No el tono,
sino la capa que había debajo. ¿Siempre fuiste así?, pregunté. ¿O es reciente? Sus manos, que hasta entonces se habían movido con agilidad entre tazas y cucharillas, se detuvieron un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para delatar la grieta. «No», dijo por fin. «Hubo un tiempo en que yo no servía té. Servía soluciones». Acarició el ala del sombrero como si fuera una reliquia. «Tenía un taller entero», continuó. «Un pueblo, personas, oficios. Éramos buenos, muy buenos. Fabricábamos piezas que nadie más sabía hacer. Innovábamos, exportábamos. Éramos el ejemplo de modelo a seguir en todos los congresos». Hizo una mueca breve. «Hasta que llegó el día en que dejaron de seguirnos y empezaron a sustituirnos. No necesitaba los detalles para reconocer la historia. Un sector que se hunde, decisiones tomadas muy lejos del taller, tratados, fusiones, importaciones baratas, créditos que se encarecen, bancos que se reordenan, clientes que desaparecen, ayudas que nunca llegan. Cuando el tablero quiere, arrasa poblaciones enteras de sombrereros». «¿Qué pasó?», pregunté, aún sabiendo la respuesta. «Lo de siempre», dijo. «Reuniones, promesas, tranquilos, esto es temporal. Luego números rojos, luego cartas, embargos, luego silencio». Su mirada se endureció un instante. Vi caer todo lo que había construido, uno a uno. Trabajadores, proveedores, familias que dependían de ese taller. Y a la Reina Roja solo se le ocurrió una frase. Imitó, con una precisión casi cruel, un gesto de sentencia. «Que les corten la cabeza». La frase se clavó en mi pecho con una violencia extraña. No porque no la conociera, sino porque, en su boca, dejaba de ser chiste y se volvía protocolo. «¿Y tú?», pregunté, casi en susurro. «¿Te cortaron la tuya?». «No», contestó. «Eso habría sido más limpio». Se inclinó hacia mí. «En lugar de eso, dejaron que siguiera vivo. Pero con suficiente miedo como para no volver a intentarlo». Se hizo un pequeño silencio. La liebre siguió moviendo tazas. El tipo adormilado soltó un «debemos coordinar áreas» y se volvió a hundir en su taza. «Pero sigue siendo brillante». Me salió, casi sin filtro. «Tu mesa es un caos, sí, pero llevo 5 minutos aquí y ya he visto 3 ideas potentes garabateadas en las servilletas». El sombrerero soltó una risa corta, seca. «El talento es un problema cuando ya no confías en el tablero», dijo. «Si sigues siendo bueno, sabes que podrías reconstruir. Pero también sabes cuánto puede costarte que te lo vuelvan a arrasar». Me miró con una lucidez que dolía. «Así que inventas algo intermedio. Una vida donde piensas, planeas, corriges y hablas. Pero nunca terminas nada». Golpeó la mesa con el dedo índice. «Bienvenida a la hora eterna del té. La reunión como refugio. El proyecto perpetuo que nunca verá la luz. El lugar donde el sistema no puede destruirte porque tú misma te encargas de no sacar nada al mundo». Sus palabras encontraron eco en rincones de mí que yo prefería no visitar demasiado a menudo. Pensé en las versiones de mí que habían pospuesto decisiones, afinado detalles eternamente, esperado el momento perfecto para lanzar algo, cuando en realidad lo que temían era el golpe de la reina. «¿La odias?», pregunté,
sabiendo la respuesta. Con toda mi alma, dijo sin dudar. La Reina Roja, el sistema, el mercado, los que deciden quién vive y quién cierra con una firma. Llámalos como quieras. Lo odio todo. ¿Y por qué sigues aquí, sentado, sirviéndote? Pregunté, con más dureza de la que pretendía. Sus ojos se afilaron un segundo, pero no hacia mí, sino hacia sí mismo. Porque odiar no es un plan, dijo. Es un pasatiempo. Acarició distraído una taza astillada. Si salgo de aquí, tengo que aceptar que puedo volver a perder, que mi pueblo no va a resucitar, que el tablero sigue amañado, que el juego siempre está inclinado. Se encogió de hombros. Aquí, en cambio, controlo la mesa. Elijo el menú, el orden del día, la temperatura del té. Nadie me arranca nada, porque ya no entrego nada. Hubo un silencio extraño entre nosotros. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio pesado de quien se reconoce demasiado en lo que está oyendo. Yo veía al sombrerero, con su talento intacto, su lucidez dolorosa y su teatro de tazas, y una parte de mí susurraba: así podrías acabar tú. No destruida, no arruinada, no fracasada. Peor. Brillante, pero inmóvil. Llena de ideas, pero vacía de decisiones. A salvo del golpe final, pero prisionera de una vida convertida en reunión eterna. ¿Sabes qué es lo más peligroso de ti?, le dije al final. Él arqueó una ceja. Que no eres un tonto, no eres un inútil, ni un improvisado. Podrías volver a construir algo extraordinario, y precisamente por eso has hecho de esta mesa una fortaleza. Me sostuvo la mirada. No se ofendió. Eso era lo peor. No había orgullo que defender. Solo verdades que había decidido encerrar aquí dentro. Tú también tienes muchedad, dijo. Lo noto. Y también sé que la has perdido por el camino. La estoy buscando, respondí. Pues ten cuidado, añadió, casi en un susurro. Buscarla duele, pero más duele dejar de buscarla. La liebre intervino de repente, como si no hubiera escuchado nada hasta entonces. «Cambio de sitio», gritó. «Cambio de sillas, cambio de tazas, cambio de temas». Todos se movieron unas sillas a la derecha, como si fuera un juego infantil. Las tazas intercambiaron posiciones. Los relojes se recolocaron. Nada esencial cambió. «¿Y esto para qué sirve?», pregunté. «Para sentir que pasa algo», dijo el sombrerero. «Sin que pase nada. En algún lugar dentro de mí, algo se alineó. Entendí de golpe que el sombrerero era, quizá, la figura más peligrosa de todo el país de las empresas hasta ese momento. No porque quisiera hacerme daño, no porque fuera cruel, sino porque representaba la tentación más sutil, la de convertirse en superviviente profesional. Vivir del trauma, organizarlo, nombrarlo, convertirlo en ritual, en narrativa, en identidad. Y no mover ni una taza fuera de esa mesa. «No estás loco», dije, antes de levantarme. Él sonrió, cansado. «Lo sé», respondió. «Por eso es tan difícil curarme». Me quedé un segundo más de pie, con la sensación de que, si volví así a sentarme, me quedaría allí años. «No puedo quedarme», dije, al fin. «Lo sé»,
repitió. Anótalo bien, Alicia. No todos los que se quedan son cobardes. Algunos están simplemente agotados. Su voz se volvió casi tierna. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que si un día decides montar tu propia mesa, no conviertas tus heridas en excusa para no servir nunca el plato principal. Me reí, con un nudo en la garganta. Intentaré que la reunión tenga principio y final, dije. Y que alguna vez tomemos decisiones. Eso ya sería revolución, respondió. Cuando me di la vuelta para irme, sentí la tentación de decirle que viniera conmigo, que saliera de la mesa, que se jugara otra vez la vida ahí fuera. Pero entendí que esa no era mi batalla. No podía salvarlo. Solo podía mirarlo de frente y no convertirlo en destino. Salí del claro con una certeza nueva y brutal. No quería una vida en ruinas, pero tampoco quería una vida convertida en ensayo general permanente. Reflexión. El sombrerero no era un loco, era un sobreviviente. Había construido un refugio de tazas y conversaciones sin final para protegerse del recuerdo de lo que el mundo exterior le había arrebatado. En su mesa reconocí el mayor riesgo de mi viaje. No fracasar, sino tener tanto miedo a fracasar de nuevo que terminara convirtiendo mi talento en una eterna hora del té. Ese día entendí que el trauma no siempre te rompe hacia afuera. A veces te organiza tan bien por dentro que te deja impecable, inmóvil. Y me hice una promesa silenciosa. Podría equivocarme de camino. Podría elegir mal. Podría perder de nuevo. Lo que no me permitiría sería pasar el resto de mi vida moviendo tazas en círculos solo para no volver a sentarme ante el tablero. Capítulo 6. Tweedledum y Tweedledee, la guerra civil interior. El país de las empresas tiene un talento especial para el agotamiento silencioso. No solo te enfrenta a crisis externas, tableros amañados y reinas que gritan sentencias absurdas. También te obliga, tarde o temprano, a escuchar el ruido dentro de tu propia cabeza. Ese ruido que, curiosamente, suena a debate racional. Y análisis, y estrategia. Pero que si lo miras de cerca, no es más que una guerra civil sin tregua. Yo caminaba todavía con el eco del sombrerero en la memoria, su talento secuestrado por el trauma, su hora eterna del té, cuando llegué a un claro distinto a los anteriores. En medio se alzaba un árbol robusto, de tronco ancho y ramas fuertes. Bajo su copa, dos figuras casi idénticas discutían con tal intensidad que ni siquiera repararon en mi presencia. Llevaban ropas parecidas, gestos parecidos. Incluso la forma de fruncir el ceño era la misma. Podían haber sido hermanos, clones o la misma persona replicada en dos versiones que se negaban a escucharse. Entre ellos, colgando de una rama, oscilaba un pequeño sonajero. Un objeto triste, casi ridículo, como esos trofeos absurdos por los que se destruyen empresas enteras. Tener razón, ganar el argumento, demostrar quién sabe más. «No puedes seguir así de pequeña», rugía el de la derecha, al que más tarde aprendería a llamar Tweedledum. «O creces o desapareces. Este mercado se come a los que se quedan en su zona de confort». «¿Zona de confort?», espetó el de la izquierda, Tweedledee. ¿La llamas zona de confort cuando cada mes es un milagro cuadrar las cuentas? Lo que tú propones es suicidio con presupuesto de marketing. Tweedledum señaló el horizonte con gestos grandilocuentes. ¡Expansión! Nuevos mercados, nuevas líneas de producto, más equipo,
más impacto. Si no arriesgas, mueres lentamente. Tweedledee apretó los labios. No, querido. Si arriesgas sin cabeza, mueres rápido y arrastras a todo el que dependa de ti. Lo que hay que hacer es consolidar, recortar gastos, proteger lo que queda, cerrar filas, atrincherarse. ¡Cobardía!, bramó Tweedledum. ¡Inconsciencia!, disparó Tweedledee. Y así, en bucle. Me acerqué un poco más. El árbol, testigo paciente de la discusión, parecía ya acostumbrado a esa batalla sin fin. ¿Siempre están así?, pregunté, sin dirigirme a nadie en particular. Los dos se giraron al mismo tiempo. «¡Por supuesto que no!», dijo Tweedledum. «Solo cuando hay decisiones importantes». «Es decir, siempre», añadió Tweedledee. Se cruzaron de brazos al unísono, como si incluso su desacuerdo siguiera una coreografía. «Déjame adivinar», dije. «Tú», señalé a Tweedledum, «eres crecer o morir. Y tú», miré a Tweedledee, «eres proteger o perderlo todo». Tweedledum sonrió con autosuficiencia. «Por fin alguien razonable», dijo. «A ver, Alicia, estás en crisis. El tablero ha explotado. El sistema no es de fiar. Lo único sensato es salir a lo grande. Movimientos audaces. Lanzar nuevas líneas. Buscar nuevos mercados. Apostar fuerte. Si no corres, te pisan». Tweedledee negó con la cabeza con tanta fuerza que casi se le cae. «Y ahí lo tienes», replicó. «Puro delirio adrenalínico. Tú no necesitas apostar fuerte. Necesitas dejar de sangrar. Reducir, optimizar, pausar, reorganizar, resistir. Si te pones a crecer ahora, te hundes 2 veces. Por la crisis y por tus propias decisiones». Los dos me miraron como si fueran abogados presentando alegatos y yo fuera el jurado, el juez, la víctima y la acusada al mismo tiempo. «Estamos a punto de batirnos en duelo», anunció Tweedledum, con una seriedad teatral. «Por ese sonajero». Señaló el objeto que colgaba de la rama. «¿Ese trasto?», pregunté. «¿Qué tiene de especial?». «Representa quién tiene razón», dijo Tweedledee, solemne. «Quien lo posea decidirá la estrategia verdadera. Crecer o consolidar. Arriesgar o proteger. Solo puede haber un ganador», añadió Tweedledum. «El crecimiento o el miedo. La ambición o la prudencia. El que dude, pierde». Y comenzaron los preparativos del combate. Nunca vi tanta energía invertida en no hacer nada. Trazaron en el suelo líneas imaginarias para delimitar el campo de batalla. Discutieron durante largo rato las reglas, con qué señales empezar, cuántos pasos hacia adelante, qué gestos eran válidos y cuáles no, cuántas interrupciones podía haber, si estaba permitido hacer sangre emocional. Tweedledum exigía un enfrentamiento épico, con discursos, proclamaciones y grandes promesas. Tweedledee quería un combate prudente, lleno de matices, con límites cuidadosamente negociados. Cada intento de acuerdo generaba un nuevo desacuerdo. Cada intento de avanzar producía nuevas cláusulas, excepciones, condiciones. El duelo nunca empezaba. Las horas pasaron, o la sensación de ellas, y el sonajero seguía colgando, intacto, balanceándose sobre sus cabezas como una burla. Me senté en una raíz del árbol, observando
aquella coreografía sin resultado. Con cada argumento de Tweedledum, veía escenas de mi propia vida donde había querido correr hacia todos los mercados, aprovechar todas las oportunidades, multiplicar todo, siempre. Con cada contraargumento de Tweedledee, recordaba las noches de miedo, las cuentas ajustadas, las decisiones de esperar un poco más antes de dar el salto. Los dos tenían razón, y los dos estaban equivocados. Y mientras tanto, ¿vuestro negocio qué hace?, pregunté al fin. Se quedaron callados un instante. El silencio fue la única respuesta sincera del día. «Se espera a que decidamos», dijo Tweedledum, algo más bajo. «Resiste, como puede», añadió Tweedledee, «hasta que una de las dos estrategias gane». «¿Y cuánto tiempo lleváis así?», pregunté, con cuidado. Se miraron uno al otro. Contuvieron un gesto. «Unos meses», aventuró Tweedledum. «Quizá unos años», corrigió Tweedledee. Se miraron otra vez, como si lo que fueran a admitir pudiera sentenciarles. «La verdad», murmuraron a la vez, «es que ya no lo sabemos». El árbol sí parecía saberlo. Había crecido alrededor de sus discusiones, y el suelo, bajo sus pies, mostraba el desgaste de tanto ir y venir, sin moverse del sitio. Fue entonces cuando entendí que no estaba ante dos personajes externos, sino ante la dramatización perfecta de algo que yo conocía demasiado bien. Ese debate interno que te deja exhausta sin haber cambiado nada. Esa pelea entre tengo que crecer y tengo que protegerme, que convierte cada decisión en una tortura. Tweedledum y Tweedledee no representaban estrategias opuestas, representaban la misma trampa. Creer que solo puedes elegir una parte de ti contra la otra. «Escuchad», dije levantándome por fin. «Tal vez el problema no es quién tiene razón. Tal vez el problema es que habéis convertido esto», señalé el sonajero, «en el premio». «¿Y qué propones?», preguntó Tweedledum, desconfiado. «¿Un empate? Eso es peor que perder». «¿Que decidamos por turnos?», añadió Tweedledee. «Hoy te hacemos caso a ti, mañana a mí. Es una receta para el caos». Negué con la cabeza. «Propondría algo mucho menos épico», dije, «y mucho más difícil». Me acerqué a la rama, alargué la mano y tomé el sonajero. Pesaba menos de lo que parecía, como la mayoría de batallas absurdas. Los gemelos se quedaron paralizados. «¿Qué estás haciendo?», susurró Tweedledum. «Eso es nuestro motivo de lucha», protestó Tweedledee. Abrí la mano. El sonajero tintineó un momento, como si quisiera defender su importancia. Luego lo dejé caer al suelo. El sonido que hizo al romperse fue decepcionantemente pequeño. «Ahí tenéis vuestro trofeo», dije. «Roto. Ni para uno ni para otro». Los gemelos me miraban como si acabara de dinamitar el sentido de su existencia. «El problema no es que uno quiera crecer y otro quiera proteger», continué. «El problema es que habéis convertido vuestras posturas en bandos y habéis economizado tanto el matiz que habéis olvidado que la vida real mezcla todo. Momentos de expansión, momentos de consolidación, momentos de pausa, momentos de salto». Tweedledum frunció el ceño, dolido en su orgullo.
Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Tweedledee, sorprendentemente sincero. Respiré hondo. Dejar de pelear por quien tiene la estrategia correcta, dije, y empezar a preguntaros qué necesita realmente vuestro negocio, en este momento concreto, con los datos reales que tenéis y con la persona que sois ahora. No la que fuisteis, ni la que soñáis ser, ni la que os dicen los gurús. Los dos se miraron, incómodos. No estaban acostumbrados a que la respuesta no fuera binaria. «¿Y si nos equivocamos?», preguntó Tweedledum. «Os vais a equivocar», respondí. «Pero pelear eternamente para evitar el error es otra forma de perder, solo que más lenta y más respetable». No sé si los convencí. No sé si, cuando me fui, siguieron discutiendo o se atrevieron por primera vez a asumir una decisión concreta. Lo que sí sé es que, al alejarme del árbol, sentí como en mi propia cabeza bajaba un poco el volumen. La voz que exigía crecer a toda costa seguía ahí. La que pedía protegerlo todo y no arriesgar nada, también. Pero algo había cambiado. Ya no las veía como enemigas, sino como dos partes mías que, si no las ponía a estar y trabajar juntas, iban a desgastarme hasta dejarme sin empresa y sin vida. Por primera vez, en lugar de preguntar ¿quién tiene razón?, me sorprendí pensando: ¿cómo puedo honrar lo que ambas quieren proteger de mí, sin destruirme en el proceso? El país de las empresas no se volvió más sencillo ese día, pero el campo de batalla dentro de mí empezó a perder espectadores. Reflexión. Los gemelos me enseñaron que la peor batalla no es contra el mercado o la crisis, sino la que libran dentro de ti dos versiones de ti misma, cada una con razón y sin piedad. Una te grita que crezcas ya, que arriesgues, que te lances, aunque el tablero arda. La otra te suplica que te quedas quieta, que protejas lo poco que queda, que no vuelvas a exponerte jamás. Si escuchas solo a una, te rompes. Si te quedas atrapada entre ambas, te paralizas. La verdadera decisión no era elegir un bando, sino dejar de alimentar la guerra. Ese día aprendí que madurar como empresaria y como persona no consistía en encontrar la estrategia perfecta, sino en dejar de confundir ruido interno con pensamiento estratégico. A partir de entonces, cada vez que sentía dentro de mí el comienzo de otro debate interminable, recordaba el sonajero roto a los pies del árbol y me preguntaba, con calma incómoda: ¿estoy decidiendo o solo estoy dándole cuerda a chimis Tweedledum y Tweedledee interiores para no actuar? Capítulo 7. El oráculo. Alicia deambulaba por aquel extraño país, rodeada de criaturas raras y excéntricas. Un gato que aparecía y desaparecía según le convenía. Una oruga que hacía preguntas como cuchillos. Un sombrerero que había convertido su trauma en una hora eterna del té. Unos gemelos que discutían sin cesar, sin mover un solo paso hacia ninguna parte. Cuanto más avanzaba, más claro tenía que las reglas de ese lugar no estaban hechas para que nadie mantuviera la cordura. O quizás, pensó, no estaban hechas para que nadie mantuviera su identidad intacta. Buscando un poco de silencio, o quizá una respuesta, se adentró en el bosque. Allí los sonidos cambiaban. Menos voces y más respiración de tierra. El murmullo de las hojas, el crujido de las ramas, el eco lejano de algo que podría ser viento, o tal vez sus propios pensamientos acomodándose. Caminó sin rumbo preciso hasta que el bosque pareció abrirse.
Un claro. No había sido invitada, pero la sensación no era de descubrimiento, sino de cita que llega por fin a su hora. El suelo mostraba pisadas antiguas. No era la primera en cruzar aquel círculo de ramas. Aún así, el aire olía a algo que se inauguraba. Allí estaban, agrupados como un tribunal improvisado de opiniones no solicitadas. El ratón con espada la miró con desdén, midiendo su estatura, su ropa, la ausencia de armadura. Tenía las cicatrices bien visibles, casi exhibidas, como medallas torcidas. «Otra», gruñó. «Otra que se ha perdido. ¿De qué huyes, niña? ¿De una junta de accionistas? ¿De una quiebra de verdad?» El gato de Cheshire se materializó colgando de una rama, boca abajo, con su sonrisa como un signo de interrogación cortante. «¿Seguro que es ella?», preguntó a nadie en particular. Podría ser cualquiera. Aquí todos llevan disfraces. Exdirectora, emprendedora, víctima del sistema. Cambias la etiqueta y crees que has cambiado de vida. La liebre de marzo saltaba de un lado a otro, agitando un reloj de arena vacío que sonaba a vidrio roto. «No tiene la mirada urgente. Mírenla», chilló. «Parece que todavía cree que hay tiempo. Aquí el tiempo se acabó hace 3 crisis atrás». El lirón abrió un ojo, bostezó y murmuró algo ininteligible sobre otra reunión aburrida. Ni siquiera hizo el esfuerzo de formular una frase completa. Y al fondo, apartado, el sombrerero sostenía una tetera fría y canturreaba para sí. «¿Quién es quién? ¿Qué importa? Tómate el té y calla». Alicia sintió el peso de las miradas como si fueran etiquetas pegadas a su piel. Forastera, novata, impostora. «Soy Alicia», dijo, y su voz sonó pequeña en el claro. «¡Alicia!», exclamó la liebre, deteniéndose en seco. «¿Alicia qué? ¿La que dirigía empresas? ¿La que tenía un imperio? Porque si eres esa, llegas tarde. Tu turno ya pasó». No soy esa», admitió Alicia, y la admisión le quemó la garganta. «O tal vez sí, pero ya no». En el fondo del pecho, algo añadió en silencio. «Ya no como antes». «¿Lo oyen?», se rió el gato reapareciendo a su lado. «Ni ella misma lo sabe. ¿Cómo vamos a creerle nosotros?». El ratón apoyó la espada en el suelo con un golpe seco. «En este bosque solo hay 2 tipos», dictó. «Los que lucharon y perdieron, y los que ni siquiera entraron al campo de batalla. Tú no tienes heridas, no tienes historias que contar. Solo tienes confusiones». Alicia quiso explicar la caída, el mar de lágrimas, las noches sin dormir, las decisiones que había tomado sola. Quiso decir que sí había habido batallas, fábricas levantadas en tierras difíciles, patentes registradas, patrimonio construido a pulso. Quiso contar los años de juicios en laberintos donde las sentencias decían «victoria», pero la vida olía a derrota. Pero las palabras se atascaron. ¿Cómo describir el derrumbe interno a quienes solo valoraban las cicatrices externas? ¿Cómo contar que la Reina Roja había permitido que la decapitaran a la vista de todos y luego había mirado hacia otro lado? «No me conocen», logró decir. «No saben por lo que he pasado». «¡Exacto!», chilló la liebre. «No lo sabemos, y si no lo sabemos, ¿cómo podemos validarte? ¿Con qué credenciales llegas? ¿Traes métricas? ¿Un plan a 5 años? ¿Un caso de éxito? ¿Algo?». El lirón roncó suavemente. El sombrerero sirvió té invisible en tazas imaginarias.
Por un momento, Alicia sintió ganas de justificar cada capítulo de su vida. Los países, las patentes, las noches de trabajo, las facturas pagadas puntualmente incluso cuando nadie miraba, las sentencias ganadas que no devolvieron ni un ladrillo. Pero algo, muy dentro, se resistió. De verdad tenía que defender su existencia ante un jurado que solo reconocía sangre, urgencia y agotamiento. Fue entonces cuando el aire se espesó. Una calma repentina cayó sobre el claro, como si el bosque mismo hubiera decidido escuchar. Desde lo alto del árbol más antiguo, la oruga bajó la mirada. Nadie la había visto subir. Simplemente estaba, como si siempre hubiera formado parte del paisaje. Había en ella algo distinto a la primera vez. La misma ironía en los ojos, pero un peso nuevo en la voz, como si hubiera esperado exactamente este momento. En ese instante, Alicia comprendió por qué a aquel lugar lo llamaban el oráculo. No era una piedra sagrada ni un altar. Era la mirada de la oruga cuando decidía ver más allá de las formas. «Basta», dijo su voz, sin alzar el tono, pero cortando cada murmullo como un cuchillo. «Juzgan sin ver, opinan sin conocer». Todos callaron. Hasta la liebre se quedó quieta, con el reloj suspendido en el aire. La oruga miró a Alicia, no con compasión, sino con una atención absoluta, como un científico observando una transformación en curso. «Ella es Alicia», declaró, y cada palabra resonó con el peso de un hecho geológico. Pero aún no del todo. La frase cayó justo donde dolía. Alicia lo sabía. Ya no era la reina de sus antiguas empresas, pero tampoco la sombra exhausta que salió arrastrándose de los juicios. Estaba en ese territorio incómodo entre una vida perdida y otra que aún no tenía forma. El ratón frunció el ceño. «¿Eso es un veredicto o una excusa?», escupió. «Es una verdad», respondió la oruga. «Ustedes juzgan desde la forma final, desde lo que ya está petrificado. Ella está en proceso, entre lo que fue y lo que será, y ese espacio intermedio es el único lugar donde el crecimiento es posible». El gato se rió, pero esta vez su risa sonó forzada. «Suena poético», ironizó. «Pero en este país, lo poético no paga impuestos». «En este país», replicó la oruga sin perder la calma, «lo único que paga impuestos es el miedo a dejar de ser quien creen que deben ser». Su mirada volvió a Alicia. «Tú sigues buscando una etiqueta que te devuelva el derecho a existir aquí», dijo. «Exempresaria, sobreviviente, algo respetable que no duela tanto. Pero el derecho no se pide, se toma, con la evidencia de tu propia transformación». Y entonces exhaló. No fue humo, fue algo entre memoria y profecía. La neblina se arremolinó y tejió ante ellos un pergamino vivo, cuyas imágenes latían como un corazón. Todos vieron. Incluso el lirón abrió los ojos por completo. Allí estaba la historia reciente de Alicia. La caída por la madriguera, el mar de lágrimas, la conversación con la oruga, el poste de caminos del gato, la mesa interminable del sombrerero, los gritos cruzados de Tweedledum y Tweedledee. Y al final, la imagen que lo cambió todo. Un dragón enorme, agazapado sobre un trono de cartas. No venía de fuera. No llevaba el rostro de un banco, ni el logo de una administración, ni la firma de un político. Lo más inquietante era eso, el sistema, con sus bancos, sus leyes y sus tronos de turno, no aparecía dibujado. El monstruo no venía de ellos,
Venía de lo que ellos habían enseñado a temer dentro de ella. El dragón estaba hecho de capas. Cada escama llevaba un miedo escrito. Sin tu empresa no eres nadie. Si fracasa, fracasas tú. Tienes que demostrar que sigues siendo la de antes. Si dices que no, te quedarás sola. Si eliges tu paz, perderás tu lugar. Sin este tablero, no existes. El reino de naipes temblaba a su alrededor, pero no se derrumbaba. Se sostenía sobre un único pilar: el miedo de Alicia a dejar de ser quien el tablero esperaba que fuese. Frente a él, una Alicia futura, de pie. No vestía armadura dorada ni llevaba un logo estampado. No tenía aire de superheroína. Tenía ojeras, cicatrices invisibles y una calma peligrosa. Solo sostenía una espada paladina. En el acero podía leerse una sola palabra, grabada a fuego: voluntad. Cuando levantaba la espada, el dragón no retrocedía por el brillo del filo, sino porque, al alzarla, las cartas debajo de él empezaban a aflojarse. El reino de naipes no se caía por un ataque externo. Se venía abajo porque, por primera vez, Alicia dejaba de sostenerlo con su miedo. Bajo la imagen aparecieron las palabras: tu día glorioso. Cuando venzas al dragón y el reino de naipes ya no te contenga. El claro quedó en silencio. El ratón apretó más fuerte el puño de su espada. La liebre dejó caer el reloj de arena. Se hizo añicos sin que nadie se agachara a recogerlo. El gato se materializó por completo, por primera vez sin sonrisa. Esa imagen, murmuró el sombrerero desde lejos con voz quebrada. Yo también la vi una vez, antes de que el tiempo se volviera té. La oruga no les prestó atención. Sus ojos solo estaban en Alicia. El dragón no es la reina ni el sistema, dijo. El dragón vive en ti. Se alimenta de cada vez que aceptas jugar en un tablero que te rompe, solo por miedo a no saber quién ser fuera de él. La neblina del pergamino vibró un instante. Cuando derrotes a ese dragón, continuó, el reino de naipes no tendrá contra qué sostenerse. No se caerá porque tú lo empujes. Se caerá porque dejará de tenerte como columna. El pergamino empezó a desvanecerse. Antes de que la imagen del dragón desapareciera del todo, una última línea se encendió, escrita con luz. Primer filo. El no, que ningún otro pronunciará por ti. La frase le atravesó el pecho. Alicia sintió, con una claridad incómoda, todas las veces que había dicho que sí donde quería decir que no. Todos los acuerdos que aceptó por miedo a perder el lugar. Todos los silencios que sostuvo para no incomodar al tablero. Todos los días en que eligió seguir empujando un mundo amañado, solo para no sentirse desterrada de él. La oruga asintió lentamente. Ese será el primer filo de tu espada, dijo. No un sí espectacular a un sueño brillante, sino un no sereno a todo lo que te pide que te traiciones un poco más. Hizo una leve pausa. No a los proyectos que te devuelven a la madriguera, enumeró. No a los clientes que compran tu paz a precio de urgencia. No a los roles que te exigen encoger tu muchedad para caber. No a seguir pidiendo permiso para existir. La mirada de la oruga se suavizó apenas. Cuando empieces a decir esos no, añadió, el dragón comenzará a perder escamas y el reino de naipes se quedará sin columnas. Luego, como si nunca hubiera estado allí, se desvaneció en la luz del bosque. Las criaturas del claro quedaron mirando a Alicia, ya no con desdén, sino con algo mezclado e incómodo. Respeto, temor y tal vez una punzada de envidia.
porque ella tenía algo que ellos habían perdido hace mucho. Un futuro por escribir que aún no estaba dictado por sus cicatrices. Alicia no se despidió. Dio media vuelta y caminó hacia el límite del bosque, y no miró atrás. Sintió el peso de la espada que aún no empuñaba, el temblor del miedo aún alojado en su cuerpo, pero también la ligereza de una identidad que ya no dependía de testigos. Detrás, oyó al gato susurrar. Tal vez sí era Alicia, solo que una que aún no habíamos aprendido a ver. Pero ya no le importaba, porque ella, por fin, estaba empezando a aprender a verse a sí misma. Reflexión de Alicia. Esa noche. Aprendí algo en el claro. La gente juzga lo que no entiende, y lo que no entiende suele ser lo más valioso que llevas dentro. El dragón no era el sistema. Era la parte de mí que lo necesitaba para sentirse alguien. Cada vez que acepté un trato que me robaba paz. Cada vez que me definí solo por mis cifras. Cada vez que callé para no incomodar. Le puse otra escama. El reino de naipes parecía un poder externo, pero hoy vi la trampa. Se sostenía con mis propios miedos. El sistema de la Reina Roja no estaba diseñado para defenderme, sino para usar mi fuerza mientras fuera útil y soltarme después, aunque en los papeles dijeran que yo había ganado. La espada no es un arma mágica. Es mi muchedad soldada en acero, mi lucidez, mis límites, mis valores, mi capacidad de decir «hasta aquí», aunque nadie aplauda. El oráculo me habló del primer filo. No es un sí, ruidoso a un sueño perfecto. Es un no, silencioso y firme, a todo lo que me encoge para caber. No al trabajo que me exige traicionarme. No a los clientes que compran mi silencio. No a seguir jugando en un tablero donde solo cuentan mis resultados y nunca mi vida. Mañana empezaré a forjar ese primer no. No saldrá en los periódicos. Pero sé que, con cada no bien puesto, el dragón perderá una escama y el reino de naipes se quedará sin columnas. Y tengo una certeza nueva, casi peligrosa. El día glorioso no será cuando la Reina Roja me reconozca, sino cuando yo deje de necesitar su tablero para saber quién soy. Gracias por acompañar a Asesina Alicia hasta este punto del camino. Si algo de lo que has escuchado te ha removido, ¿no es casualidad? Muchas de las cosas que ella vive forman parte del día a día de quienes sostenemos empresas por dentro. A partir de aquí, cada decisión empezará a pesar más, y el país de las empresas le exigirá a Alicia elegir quién quiere ser de verdad. Continuará en la siguiente parte del viaje.